En las profundidades del cañón, la lluvia helada amainó gradualmente. En el lugar de la masacre, Dorothy se sentó en el suelo, jadeando mientras miraba el cadáver de Edric. Le llevó un buen rato calmarse. Cuando finalmente se puso de pie, aunque temblorosamente, un pensamiento crítico la asaltó de repente. Espera, ¿y sus perros? Recordando a los dos perros de caza de Edric, Dorothy apretó el revólver con más fuerza y observó su entorno con cautela. Por lo que recordaba, las grotescas criaturas solo habían sido arrojadas a un lado hacía un rato y era improbable que hubieran muerto. Si se levantaban para vengar a su amo, sería desastroso. Antes, abrumada por la emoción de disparar un arma y matar a alguien por primera vez, había olvidado considerar esto. Atisbando la tenue luz, Dorothy localizó a los dos perros de caza. Estaban inmóviles en la orilla del río, no muy lejos. Ni siquiera se oía el sonido de su respiración. Parecían tan inertes como cadáveres, dejando a Dorothy momentáneamente aturdida. ¿Muertos? No puede ser. ¿Acaso el simple hecho de ser arrojados a un lado los mató? ¿Podría una sola palabra de fuerza implacable ser tan poderosa? Aunque la visión de los perros muertos la desconcertó, su aspecto grotesco y aterrador la disuadió de investigar más. Sin embargo, la pregunta persistía en su mente. Olvídalo por ahora. Necesito saber qué hacer a continuación. Aliviada de que los perros no representaran ninguna amenaza, Dorothy respiró hondo y volvió a sentarse. Recogió el paraguas negro caído a su lado y lo abrió para protegerse de la llovizna. Pensamientos sobre cómo desenvolverse en este mundo desconocido comenzaron a agolparse en su mente. Tras haber cruzado a un mundo aparentemente extraño, similar al del siglo XIX, y haber renacido en el cuerpo de una niña que debería haber muerto en un accidente de carruaje, Dorothy estaba completamente perdida. El nuevo mundo y el nuevo cuerpo la dejaron desconcertada e insegura de sus próximos pasos. Después de mucha deliberación, decidió continuar siguiendo el plan original de Dorothy. Debería ir a la ciudad a buscar al hermano de Dorothy. Es mi pariente más cercano en este mundo. Siempre se puede confiar en la familia. Este también fue el último deseo de la chica. Apoyando la barbilla en la mano, sentada en la piedra fría y húmeda, Dorothy reflexionó sobre su situación. En los recuerdos de la Dorothy original, su hermano, ausente durante tanto tiempo, había sido una figura cariñosa durante su infancia. Buscar su ayuda parecía la mejor opción. Después de todo, encontrar un hogar era el primer paso hacia la estabilidad, sin importar dónde se estuviera. Mi ropa está empapada y tengo frío. Necesito encontrar un lugar donde cambiarme. Según las palabras del cochero en los recuerdos de Dorothy, debería haber un pueblo cerca. Se llamaba Vulcano, y siguiendo el camino que había recorrido el carruaje llegaría allí. Sin duda, si los bandidos encontraban la orilla del río, habría una ruta de regreso al camino principal. Con este pensamiento, Dorothy descansó un momento antes de prepararse para la mudanza. Sin embargo, se le planteó otro problema urgente, el dinero. Necesitaré dinero para comida y alojamiento. Pero no tengo. El viaje de Dorothy a la ciudad había sido organizado por la tía Hannah, quien confió el viaje a una empresa de carruajes familiar. El dinero que su hermano había enviado para el pasaje y sus gastos ya se había entregado al cochero para que se hiciera cargo de ella. Pero ahora, tras la tragedia, las pertenencias de los demás pasajeros y del cochero habían sido recogidas como cebo para atraer a los bandidos y ahora estaban perdidas en el río junto con el carruaje. Al darse cuenta de esto, Dorothy se detuvo. Se frotó la barbilla y observó la escena antes de finalmente volver la mirada al cuerpo sin vida de Edric. Como líder de los bandidos, debe tener algo de dinero consigo. Con esto en mente, Dorothy agarró una lámpara de gas del suelo y corrió hacia el cadáver sin dudarlo. Tras haber registrado los cuerpos de los otros bandidos, ya se había acostumbrado un poco y no sentía tanto miedo. Lentamente, comenzó a sacar objetos del cuerpo de Edric, una daga, una baraja de cartas, algunos billetes y un llavero. Dorothy se guardó los objetos útiles en el bolsillo y, sintiendo que no había sido lo suficientemente meticulosa, volvió a registrarlo meticulosamente. Encontró algunas monedas, algunos cigarrillos liados y una caja de cerillas. Justo cuando creía haber terminado y consideraba desmantelar la elegante chaqueta de Edric para venderla más tarde, notó algo inusual. En el forro de su chaqueta, sus dedos rozaron algo.
Al tacto, parecía un objeto rígido, parecido al papel, algo escondido en el forro. Si está así, debe ser valioso. A juzgar por el tacto, podría ser un alijo de dinero. Los ojos de Dorothy se iluminaron. Inmediatamente sacó su cuchillo y rasgó la ropa de Edric, recuperando el objeto oculto en el forro. Al examinarlo, descubrió que no era dinero, sino 2 sobres. ¿Sobres? ¿Son cartas? ¿Qué clase de cartas son tan importantes que hay que llevarlas escondidas en el forro de la ropa? Decepcionada al ver que no era dinero, Dorothy abrió con curiosidad uno de los sobres y sacó un trozo de papel. Lo acercó a la farola de gas y lo examinó bajo su tenue luz. El papel estaba lleno de letras cuidadosamente escritas y, para su sorpresa, se dio cuenta de que podía leerlas. Espera un momento. No sacrifiqué el conocimiento del idioma de la Dorothy original a cambio de gritos de dragón. ¿Cómo puedo seguir entendiendo esto? Dorothy reflexionó con asombro. Según su comprensión, el conocimiento que había sacrificado debería haber desaparecido para siempre. ¿Por qué, entonces, aún lo conservaba? Quizás, sea porque el conocimiento es fundamentalmente información, no un objeto físico. La información se puede duplicar, mientras que los objetos no. Sacrificar el conocimiento no significa perderlo, enseñarlo a alguien no te hace olvidarlo. Quizás no intercambié mi idioma por el idioma dragón, sino que lo compartí. Esta constatación la alivió. Al menos no tenía que preocuparse por volverse analfabeta en este nuevo mundo. Sintiéndose mucho más aliviada, Dorothy volvió a concentrarse en la carta. Estaba escrita en Pritig, el idioma común del reino Prit, donde Dorothy residía ahora. La escritura era un alfabeto fonético típico. Sin embargo, el contenido de la carta la tomó por sorpresa. Al estimado señor Edric, nos honra haber recibido su correspondencia. Basándonos en la descripción de su carta, podemos confirmar que el artefacto místico que descubrió se conoce como el anillo de marioneta cadáver. Otorga la capacidad de manipular cuerpos recién fallecidos. Usarlo para controlar cadáveres de animales es, sin duda, una sabia decisión, y esperamos que le permita ejercer aún más influencia en Ciudad Vulcana. Por supuesto, le aconsejamos discreción para evitar llamar la atención de la Oficina de Serenidad o de la Iglesia. Nos complace enormemente su deseo de unirse a nuestra sociedad. Como líder callejero en posesión de un artefacto místico, sin duda está cualificado para unirse a nosotros. Creemos que su posición en Pueblo Vulcano permitirá que la influencia de nuestro grupo se expanda aún más. Agradecemos su inclusión, pero antes de admitirlo formalmente, tenemos una pequeña tarea para que complete, una especie de prueba, una que es bastante única. La noche del 8 de abril, pasará un convoy que viaja de Purple Hill a Vulcan. Entre los pasajeros hay una niña de unos 13 años, de cabello blanco. Captúrenla, por favor, no me malinterpreten. Normalmente, no involucramos a recién llegados en este tipo de secuestros. Sin embargo, este es un caso especial. La niña es de particular importancia para nosotros. Aunque normalmente nos encargaríamos de esto nosotros mismos, el reciente aumento de actividad en la Oficina de Serenidad y la presencia de escuadrones de cazadores en Vulcano hacen imprudente que actuemos directamente. Por precaución, hemos decidido no involucrarnos, dejando el asunto en sus competentes manos. Mientras maneje esta tarea como cualquier secuestro común, quedará fuera del alcance de la oficina. Confiamos en que, con su profesionalismo y habilidad, podrá ejecutar esta operación sin problemas. Naturalmente, no le pediríamos que se sometiera a esta prueba sin una compensación adecuada. Para esta tarea especial, hemos preparado una recompensa excepcionalmente generosa. Le permitirá lograr avances significativos en el ámbito al que aspira y asegurar una posición destacada en nuestra sociedad. Si acepta esta tarea, por favor, responda con prontitud. Confiamos en que no rechazará esta oportunidad única. Esperamos con ansias el día en que se reúna con nosotros en la misma mesa, compartiendo el festín y experimentando las maravillas que otorga el gran cáliz de sangre.